¿De dónde sacan esas fotos? Se pasan ellos. Veo que se están declarando sus amores por ahí. Están, sus afectos. Están preciosuras. ¿Qué tal? Bonita tarde, sábado. Estamos a puertas de nuestro ingreso. ¿Cómo estás, Jenny? ¿Qué tal, Gran Terrius? ¿Qué tal, Yulma, Laura? ¿Cómo estás, Jaxito? Por ahí te he visto. ¿Cómo estás, Piero? Querido Piero Sanjani, corazón, Carolina, Jorge. ¿Cómo estás, Alejandra? Esas Tracycitas, ¿qué tal? Estrella, ¿cómo estás, corazón? Espero que estén muy bien. Ya aquí, a nadita de ser San Marquino, San Marquina, San Marquines. Nos vamos a encontrar, sí, de todas maneras, corazón, tienes que ir con toda la actitud. Un besito para ti, Camila. ¿Cómo estás, Virella, corazón? ¿Cómo estás? Dios, ese Piero, pues. Ahí ya tenemos con nosotros, chicos, a nuestra profesora. ¿Cómo está, profesora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya los chicos están listos, ready, ya. Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia. Hoy un poquito agripada, pero ahí estamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jenny? Kevin, ¿cómo estamos, Hilda? ¿Comió pollo? No, solo que me ha dado la gripe que a todo el mundo le está dando. Hola, Estrellita, ¿cómo estás? Jocelyn. Wow. ¿Qué es esto? ¿Repaso final? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Repaso final? ¿Cómo repaso final? Sí, por favor, no te vayas a enfermar, encierra en tu casa, ponte mascarilla, escúchame. Mascarilla, careta, todo. Por favor. Hola, Pedrito, ¿cómo estás? Sí, hay fecha. Carolina, ¿qué tal? Esta vez 10 y 11 examen. A ver, tengo una duda porque se supone que hoy me toca hacer la semana número 5, pero acá dice semana final, repaso final. ¿What? ¿Cómo otro ciclo? ¿Repaso? Sí, profesora, este es el repaso final ya. Ya, a ver, voy a entonces. Okay. ¿Por qué nadie me está avisando nada antes de las clases? Ya, no importa. Seguramente está colgado ya. Nosotros tenemos en el sistema colgado nuestro material. No hay ningún problema. Full preguntas. Somos otro ciclo. ¿Y mi clase de los sábados que se ha suspendido qué? Sin ningún profesor enterado. Sí, pues, estamos así, que raro. Mañana también también hay maratón, ¿no? Uy, no, yo no sé si voy a poder. Todos los temas. No, aquí nosotros tenemos ya marcado, pauteado. Siempre, eso sí, siempre tenemos el material ya filtrado. Entonces seguramente ya está aquí colgado. Sí, claro. Así creo que Dani me pidió. Me he agarrado fuerte, hasta con fiebre creo que me da esto. A ver. Aquí está. Universal. Nuevo repaso ese. Semana 1. Ajá. Acá esta vez. Sí, hay acá hay todo.
Vamos a esperar que cargue para bajar las preguntas. Ay. Tengo los ojitos hinchados. Ahí estamos. Ya. Ya listo. Tengo lástima. Sí, 12 preguntas. Ya. Voy a abrir con... No se puede. No se puede abrir. A ver qué está pasando. ¿Por qué no puedo abrir esto? ¿Por qué no puedo descargarlo? A su madre. Aquí está. Ya. Archivo. Descargar. Ya estamos. Listos. Siento lástima. Ya. Hola, ¿cómo estamos? Carolina, Jack, Piero, siempre Jackcito. Dice la gente. Vamos a ver. Ya estamos aquí. Bien, vamos a comenzar con las preguntas. Y rápidamente, dice. Los seres humanos actuales adquirieron sus rasgos físicos, psíquicos a través de la hominización. De este proceso surgieron los homínidos, destacando el género Homo. Acerca de dicho proceso, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver, sabemos nosotros que el género Homo se fue construyendo, ¿no? Se fue construyendo a partir de una raíz común con los Australopithecus, que es la raíz de los homínidos, ¿no? La raíz de los homínidos, o sea, la familia homínida tiene dos ramas, ¿no? La del género Homo y la del género Australopithecus. Ahora bien, en esta suerte de división, el género Homo tiene diferentes especies y dentro de estas, ¿no? Cada una tiene características especiales. Entonces, te piden las características de esas especies del género Homo, ¿ya? Entonces vamos a verlas aquí. Dice, todas las
especies humanas proceden de África Oriental debido al proceso de sabanización que sufrió el Valle del Rift. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dices tú? Es falso, porque no provienen de la zona de África Oriental, ¿no? Provienen de la zona de África Occidental, central occidental, ¿no es cierto? Hacia el lado del Mediterráneo. Bien, por otro lado también recuerda la dispersión del Homo erectus por el África, Asia y Europa fue posterior a la colonización realizada por el Homo neanderthalensis. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿sí o no? Porque el Homo erectus es antes que el Homo neanderthalensis. Es un periodo anterior. La segunda también es falso, como todos. Falso y falso. Ahora, dice, los entierros a los muertos con utensilios y alimentos realizados por los neandertales demuestra su complejidad espiritual. Verdadero. Existe una complejidad, pero sobre todo relacionada al grupo, ¿no? Porque antes, cuando el neanderthalensis, o sea, antes del desarrollo de la vida, de la idea de vida después de la muerte de neanderthalensis, nadie había hecho lo que él. ¿Y por qué? Porque la mayoría de bandas eran bandas de sociedades nómadas, ¿no? Que no consideraban a la conciencia de grupo. Entonces, es el neandertal que comienza con esto porque él ya tiene más condiciones, más armas, digamos, para poder avanzar en grupo. Y esto es lo que lo condiciona a enterrar a sus muertos. Ya está. Ay. A ver, siguiente, es verdadero. Dice, el éxito biológico del Homo sapiens estuvo influenciado por una breve adaptación al Pleistoceno que facilitó su mejor adaptación al clima del Holoceno. Esto es verdadero también. O sea, el Homo sapiens generó algunas condiciones que los demás no tenían. Como por ejemplo, antes que se acabe la época de frío, porque él pasa de la época de mucho frío a un poquito de temperatura más templada, ¿no? Entonces sí va a aguantar. Sin embargo, los anteriores a él, han tenido dificultades sobre todo en las herramientas, han tenido dificultades sobre todo en la capacidad de adaptarse. Él ya no, él tiene arco, tiene flecha, conoce las armas, digamos que está un poco más centrado, ¿no? En lo que sería el Pleistoceno y podría fácilmente asumir las condiciones del Holoceno que son inclusive más favorecedoras, ¿no? Por eso tu clave sería falso, falso, verdadero, verdadero. Tu clave sería la letra B de besito. ¿Alguien tiene alguna objeción sobre esto? Algo que no hayas entendido sobre eso. Vamos a ver. Está bien, ¿no? Ya, perfecto. Considerando que estoy muriendo. Creo que después de esta clase voy a dormir un tilín a ver qué sale de ahí. Esperando mañana poder estar bien para dictar en forma presencial, ¿no? Y que también hay que tener en cuenta que para dictar en forma presencial, a diferencia de dictar en el virtual, uno tiene que levantar pues la voz, ¿no? Para que nuestros alumnos y alumnas nos puedan escuchar. Y además, otra cosa que tampoco quisiera es llegar con gripe y como contagiar a los alumnos, ¿no? Porque
O sea, están a puertas de dar un examen súper importante, el más importante de toda su vida. Y bueno, yo considero que es mejor cuidarlos, ¿no? O sea, es mejor. Sí, yo siempre he priorizado el bienestar de mis alumnos. O sea, es más, es la razón principal, y se lo comentaba a mis chicos el día martes, de por qué yo siempre que voy al presencial uso mascarilla. No sé en realidad en qué momento me he contagiado, pero yo dicto todas mis clases, todas, en la CEPRES y en Sabia, donde también trabajo, solo solo con mascarilla, nunca me la quito, porque les decía, ¿no? A mis alumnos en CEPREU, mis hermanos también, yo puedo faltar, ¿no? O sea, puedo tal vez no ir a una clase, porque es muy difícil que yo lo haga, pero de todas maneras, ¿no? Podría, pero no, jamás expondría a mis alumnos, nunca. No lo haría, nunca. Ah, Carolina, sí, de todas maneras. Dice, es la de todas las especies humanas, proceden de África. Sí, a ver, vamos a... Sí, se informa. Ya, voy a volver a explicar. Lo que pasa es que en esta pregunta uno dice, o en el ítem 1, ¿no? Dice, todas las especies humanas proceden de África Oriental debido al proceso de sabatización que sufrió el Valle del Rift. Las especies humanas no provienen del África Oriental, provienen del África Occidental, es decir, el que está más cerca a Europa, ¿no? Es la verdadera razón también por la cual el hombre migró rápidamente a Europa y no a otras partes de otros continentes, ¿no? O sea, todo está bien, pero no es África Oriental, es África Occidental. Uh-huh. Uh-huh. A ver. Ya, nada. Eso. Es que acabo de venir a dictar, imagínate. Se preuní y bueno. Ah, por supuesto que también con mascarilla. 2. Observa la siguiente escultura denominada El Discóbolo, obra del artista Mirón. De acuerdo con las características identificadas, determina el valor de verdad o falsedad de verdad sobre la naturaleza de la escultura griega. Utilizó como materia prima el mármol, ¿verdadero o falso? Ellos utilizaron como materia prima el mármol. Rechazó el sentido de estética y plasticidad. Resalta las proporciones del equilibrio y la simetría. Ya. Utilizó como materia prima el mármol. No, no es que utilice el mármol. Para ellos lo más importante es la Carrara, ¿no? La Carrara, que es el complemento del mármol. Rechazó el sentido de estética y plasticidad. No, al contrario, lo desarrolló. Se resaltan las proporciones, el equilibrio y la simetría. Sí, eso sí. No, es lo que se busca en la escultura. Cargar con esas tres cosas. Carecía de todo vínculo con el deporte físico, ¿no? Había una relación
Mente sana en cuerpo sano, ¿no? Tu clave aquí es la letra C de casita. C de casita. No, disculpa, E de nanito. Solo 3, ¿ok? Solo 3. Solo 3. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Sí, la carrara es esta sustancia como una piedra que se vuelve polvo, que se combina con el mármol a la hora de crear la obra, ¿no? Y por eso salen como unas vetas, no sé si has visto unas vetas negras que hay en el mármol. Esas vetas negras que le dan la profundidad, esa es la carrara. Sí, en realidad la beta es de Carrara. El mármol es blanco. Ese no es blanco. Uh-huh, uh-huh. Okay. Ajá, eso es lo que le da la profundidad es lo que le da la profundidad a la obra, ¿no? Lo que da la característica también. No sé si has visto tú esa beta. Una beta que le da la sombra. Ajá. En el siglo III, el Imperio Romano afrontó una profunda crisis estructural que generó el debilitamiento del imperio y se agudizó en las invasiones bárbaras. Acerca de lo anterior, establezca el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Primero tenemos que tomar en cuenta y ponernos en contexto. En el siglo III, el Imperio Romano tuvo un debilitamiento por varias razones. Y en eso tiene que ver mucho el tema de los cristianos, ¿no? En razón de que los cristianos generaron un revuelo, digamos, en Roma, ¿no? En el sentido de que los cristianos venían con una idea nueva, venían con un diálogo nuevo a la gente, a decirle que había un Dios único. Y al principio, pues, esto era como clandestino, ¿no? En relación a que eran perseguidos, lanzados a los leones, crucificados, les cortaban la cabeza, y no estaba permitido más que en Roma, más que los dioses romanos, no estaban permitidos, sí es cierto que había un politeísmo, pero no estaba permitido los dioses que el imperio no aceptaba, ¿no? En la religión católica, Jehová o Yahvé no era precisamente lo que ellos, lo que los romanos hubieran aceptado, tomando en cuenta que para los cristianos existía una sola providencia, que era el Dios que actualmente tienen, ¿no? Sin embargo, poco a poco y de manera muy significativa, los cristianos comenzaron a avanzar, a seguir avanzando y crearon adeptos. Esto provocó que en el Imperio Romano aparecieran diferentes soluciones al problema, ¿no? La primera solución al problema la da Constantino, ¿no? Y Constantino, ¿qué dice? Que él va a dar el edicto de Milán,
Y en el Edicto de Milán lo que se propone es ¿qué cosa? Se propone la libertad de cultos, con lo cual los cristianos ya serían libres de poder realizar su religión, de poder expresarse, ¿no? Y aunque efectivamente había muchos dioses romanos, pues era peligroso que la gente pensara que había un Dios único, ¿no? Esto va a continuar y los cristianos van a avanzar y van a aumentar hasta la llegada de Teodosio. Cuando Teodosio asume el trono, todo esto lo hablamos en el marco de del Bajo Imperio. Teodosio ya tiene otra perspectiva y él expresa su edicto de Tesalónica ya no como la libertad de culto, sino para poner al cristianismo como la religión oficial de todo Roma. Es decir, que ahora, no te estoy diciendo que no van a haber otros dioses, sí van a haber, pero lo que más importa, lo protocolar, lo principal, es que es el Dios cristiano. Ahora, todo eso ha causado problemas. ¿Y qué problemas va a causar? Profesora, pero ¿y esto de los de los cristianos qué problema puede causar? Bueno, el principal de todos es que la gente deje de tributar, porque una de las características del cristianismo es que ellos no piden nada, no exigen nada, porque el cristiano vive de la expresión de la fe. Entonces, eso no se paga con nada, ¿no? La expresión de la fe es libre. En ese sentido, es que los cristianos van a generar un problema mucho más grande en Roma, que ya se venía arrastrando, ¿no? Pero que va a golpearlos fuertemente, y es la desarticulación del ejército. El ejército se desarticula porque es sabido que el ejército se mantiene con el dinero de los impuestos. ¿Y de dónde salía el dinero de los impuestos en el mundo antiguo? De la religión. Ahora que hay un solo Dios, al que no le tienes que tributar, al que no le tienes que rendir, no le tienes que dar dinero, entonces ya no hay de dónde sacar. Por eso es que el Imperio Romano se divide en dos. Cuando ya el ejército no puede cubrir todas las fronteras, Teodosio dice, bueno, de que los bárbaros van a entrar, ellos van a entrar. Pero nosotros tenemos que estar listos para eso, porque cuando entren e invadan, nosotros vamos a colapsar. ¿No ves que nuestro ejército está bien debilitado? Entonces, si ya van a entrar, y ya lo sabemos, por lo menos que entren a un espacio en donde no nos afecten tanto. Entonces, del lado de Occidente quedó ¿qué cosa? Del lado de Occidente quedó la iglesia y el poder político, y del lado derecho, del lado del Constantinopla, quedó de Oriente, quedó la ruta más importante de todo el mundo antiguo. O sea, quedó el sistema económico. Así, por eso Teodosio divide en dos. Su hijo Flavio Honorio tendría Roma de Occidente y Flavio Arcadio Roma de Oriente. En ese sentido, entonces, vamos a ver la diferencia. Uno dura más de 1000 años y el otro casi nada, ¿no? Casi nada. Bien. Entonces, a ver, vamos a ver qué clave es, ¿ya? La gran expansión imperial permitió el fortalecimiento de los funcionarios provinciales debido a la dificultad de las comunicaciones. ¿Verdadero o falso? ¿Tú qué dices? ¿Verdadero o falso? Eso también debilitó a Roma. En realidad sí, ¿no? O sea, el tema de no poder generar una buena comunicación, de no poder generar una buena administración, también hizo cara al imperio. Para afrontar las guerras civiles imperiales, los caudillos utilizaron tribus bárbaras para poder... Sí, efectivamente, mira,
cuando se divide Roma en dos, ahí es cuando se decide que hay algo que se tiene que hacer, porque si bien es cierto, ya se ha puesto a Roma de Occidente como la conejilla de Indias, digamos, ¿no? Se la ha dejado a ella para cubrir en cierta medida lo que sería Constantinopla, ¿no? Si bien es cierto, esto ha pasado, aquí hay algo más y mucho más importante, que es que en realidad los romanos que se han quedado en Occidente también tienen que defenderse, pero no hay cómo, los límites, las fronteras del Imperio Romano son demasiado grandes, y al ser demasiado grandes, se va a necesitar un ejército para lograr esto, ¿no? Entonces echan mano de quiénes, de los bárbaros. Hay dos tipos de bárbaros. Los bárbaros que vienen de Oriente, que son agresivos, ¿no? Atila, los tártaro-mongoles, ellos, y los otros que están en Oriente, que siempre estuvieron ahí en realidad. O sea, que siempre estuvieron al lado de los romanos y que los conocen grandemente, ¿no? Ahí, por ejemplo, están los que luego van a ser los visigodos, los ostrogodos, los vándalos. Y se hace una alianza con el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano le dice, bueno, miren, tenemos este problema, no tenemos ejército, nos gustaría que ustedes fueran nuestro ejército. Si ustedes nos defienden en contra de la llegada de los tártaros mongoles de los hunos, nosotros les vamos a dar a cambio tierras, se llama colonato, ¿no? Le vamos a dar tierras porque ustedes, no se las vamos a regalar, pero sí les vamos a dar tierras de frontera para que ustedes las puedan usufructuar. Hablen, ¿van? Y ellos dijeron que sí. Y es por eso que se quedaron como cuidando las fronteras o límites del Imperio Romano. Eso sí, es verdadero. Es verdadero. Dice, para reducir los conflictos con los campesinos, el Estado imperial disminuyó la presión tributaria debido al fin de la Pax Romana. Falso, falso. No, nunca redujo eh, la presión tributaria. Al contrario, en plenas guerras subieron la presión tributaria. El sistema de tetrarquía implementada por el emperador Diocleciano dividió definitivamente el Imperio Romano de Occidente. No, tampoco. Simplemente era para poner los cónsules que gobernarían en el territorio de Roma de Occidente y saber qué jurisdicción era, pero no los partía, digamos, ¿no? Tu clave entonces es verdadero, verdadero, falso y falso. Tu clave es avioncito. Avioncito. ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso? Aquí sería. No, la Carrara es, o sea, la gente dice mármol de Carrara, ¿no? Pero en realidad la fórmula que usan los griegos, o sea, hay mármol de Carrara, o sea, todo junto, los minerales juntos en Italia, ¿no? En la zona céntrica, en la zona occidental de Europa. En la zona central no hay, o sea, y esa es península de los Balcanes. Entonces ahí sí hay que hacer la combinación, que es la característica básica de los griegos, que no se repite en otros lados de Europa. Ajá, no se repite. ¿Está bien la pregunta número 3? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Otro dedito. Ay, mi nariz, mi nariz, mi nariz, mi nariz. No, no, no. Ya, seguimos entonces. Vamos con la pregunta número 4. Ahí está. En la pregunta número 4, a ver. 6, 7.
besito, Dulce, besito. Ya. En la pregunta número 4 dice, la crisis europea de los siglos 9 y 10 influyó poderosamente en el debilitamiento de la autoridad y la estabilidad económica y social medieval. Dicha crisis fue originada por el desplazamiento de algunos pueblos debido a la escasez de alimentos, el cual trajo como consecuencia, te está hablando entonces del final del Imperio Carolingio e inicio del feudalismo, ¿no? Te está hablando de las invasiones bárbaras del siglo IX. ¿Cuál es tu clave en esa preguntita? A ver, te leo. ¿Ya la has resuelto? A ver, vamos a ver. ¿Cuál sería tu clave? En la pregunta 3, tu clave es la letra A. Verdadero, verdadero, falso, falso. En la pregunta 4, vamos a ver la pregunta 4. Dice, la crisis europea del siglo IX y X influyó posteriormente en el debilitamiento de la autoridad real, o sea, la aparición del feudalismo, y la estabilidad económica social medieval. Dicha crisis fue originada por el desplazamiento de algunos pueblos debido a la escasez de alimentos, lo cual trajo como consecuencia, en esta pregunta tu clave, vamos a verla, dice... trajo como consecuencia la reducción de la población debido a la propagación de epidemias como la peste negra. No, la peste negra es parte del desarrollo del siglo del 12 al 13, porque hay comercio. En este caso dice, hay debilitamiento de la autoridad real, o sea, hay feudalismo. Y si hay feudalismo, no hay comercio entre las grandes ciudades que no existen aquí con los puertos de Oriente. Esta peste justamente es cuando acaba el feudalismo y comienzan a ser el corredor económico, comercial. Dice, el descrédito de la monarquía... Uy. El descrédito de la monarquía debido a la mayor capacidad de defensa de los nobles. Claro, eso es verdadero, ¿no? Porque la crisis por el desplazamiento de los grupos de estos pueblos en realidad generaron la desconfianza, el descrédito que la población tenía en los reyes. Oye, ¿por qué los reyes no hacen algo? ¿Cómo no solucionan el problema, no? Debido a la mayor cantidad de defensa, capacidad de defensa de los nobles, ¿no? Luego tienes el 3, dice, el fin del renacimiento urbano y comercial provocado por la crisis alimentaria y monetaria. En realidad no, porque el fin del renacimiento urbano y comercial es en el siglo XIII, ¿no? Todavía no estamos en él. El surgimiento de relaciones feudo-vasalléticas que sentó las bases del feudalismo. Eso es verdadero, porque cuando aparecen las pequeñas soberanías, cuando estalla el poder central del imperio carolingio,
aparecen nuevos gobiernos pequeños, señores locales pequeños, llamados señores feudales. Entonces los señores feudales basan su poder en dos cosas. Uno, la propiedad y el usufructo de la tierra, y dos, las relaciones feudo-vasalláticas. También las podríamos llamar relaciones vasalláticas simplemente, porque feudo-vasallática ya sería redundar un poco. Sin embargo, no está mal tampoco decirlo. Ahora, por otro lado, esas relaciones se pueden dividir en dos. La primera es la relación vasallática, o sea, la relación entre el señor feudal y el vasallo. Lo que quiero que quede claro es que el señor feudal y el vasallo, ambos son nobles, ambos. Solo que uno es más poderoso que el otro, ¿no? El señor feudal, el gran señor, es el poder más grande. Por ejemplo, puede ser un duque y el vasallo puede ser un conde, ¿no? Esa relación sí se puede dar, pero al revés no. O sea, siempre el que va a dominar es un señor feudal más grande. Cuando el vasallo más pequeño se ofrece al señor feudal y le dice, señor feudal, me hago vuestro hombre, esa relación de ida se llama homenaje. Cuando tú te ofreces a él, ¿no? Y cuando él te recibe y te dice, tú le dices, no, señor feudal, me hago vuestro hombre. Y tú le respondes, y el señor feudal te responde, yo os recibo como mi hombre. Esa respuesta del señor feudal se le conoce como investidura. El señor feudal está aceptando tu auxilio. ¿Qué tipo de auxilio? Porque es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Tu auxilio, tanto económico como militar. Entonces, los dos sellan su unión en una relación de lealtad a muerte. Nada los separa, ni Magali con sus ampais, nada, ni la gripe aviar, ni que caiga un pelícano en la mitad de tu barrio. Nada, nada lo cambia. ¿Ok? Entonces, ¿sí se entendió esa parte? Por eso tu clave en esta pregunta es la letra D de dedito. De dedito. Ya está, muy bien. La causa de la transición del feudalismo, claro, la causa son las cruzadas, porque recuerda que la última parte del feudalismo son las cruzadas. Cuando los señores feudales quieren más tierras porque eso le da poder y ya no las encuentran en Occidente, ¿qué hacen? Hacen ¿no? Fungen este pretexto de que, ay, sí, es un sepulcro y no sé cuánta cosa, y a las finales intentan ir a Oriente, y cuando se van a Oriente hay contacto con el otro lado y aparecen las rutas de comercio, y esas rutas de comercio ya son el renacimiento urbano y comercial, porque ya aparecen las famosas ciudades, ¿no es cierto? Y ahí se rompe el lazo feudal y la forma económica de la Edad Media, ¿no? Que es interna. ¿Sí se entendió? Respondí la pregunta. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Puedo pasar a la siguiente? Ok, seguimos. Ah, sí, la 3 era la A. Seguimos.
Pregunta número 5, nos vamos a la Alta Edad Media. Y dice, durante la Alta Edad Media surgieron los imperios más poderosos del mundo cristiano. En Occidente, el carolingio, y en Oriente, el bizantino. Si bien tuvieron elementos en común, tuvieron un rol distinto en la conservación de la unidad cristiana y la cultura grecorromana. En virtud de lo anterior, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver. Dice, la caída del Imperio Carolingio afectó la consolidación de la Iglesia Católica, puesto que ésta sufrió una disminución de sus feudos. En realidad no, porque la Iglesia Católica, cuando cayó el Imperio Carolingio, se mantuvo, ¿no? Se mantuvo al lado de los señores feudales, que inclusive le dieron mucho poder, porque tú sabes que la justificación del poder de los señores feudales estaba en eso, ¿no? Estaba en el poder que le confería a Dios y que estaba obviamente sujeto a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica validaba ese poder. Entonces, en realidad no es que porque cae el Imperio Carolingio ya ellos también caen, ¿no? Más de una vez te he comentado que la Iglesia Católica es camaleónica, ¿no? Y que ella ve la manera siempre de unirse bien a la comparsa, ¿no? Y en las finales siempre sale airosa. Así que eso primero es falso. El Estado bizantino impulsó el cristianismo mediante la edificación de templos y la evangelización de los esclavos. Eso es verdadero, es verdadero. Sobre todo en la construcción de templos mucho más importantes y poderosos que el del occidente, como el de la Santa Sofía o la Santa Sabiduría, ¿no? Ese es uno de los más importantes, que sin duda alguna avasalla el poder de Occidente, ¿no? Sin duda alguna. Los carolingios gobernaron mediante una monarquía teocrática, mientras que los bizantinos concedieron autonomía a la nobleza. Eso es falso. Y te digo por qué es falso. Porque los carolingios tenían un imperio que sí, efectivamente, tenía un espacio político que era el de Carlomagno y el otro que era un espacio religioso que era el del Papa. Pero en el caso de los bizantinos no había una autonomía en la nobleza. Es más, había un famoso concepto que era el cesaropapismo, en donde el jefe de la iglesia era el mismo rey, ¿no? Y le pasa a Justiniano, entonces el emperador Justiniano. Así que eso no es clave. ¿Por qué? Porque ellos desarrollan el cesaropapismo, dos poderes en uno solo. En un inicio, los bizantinos y carolingios compartieron una misma cristiandad basada en la existencia de iconografía religiosa de sus templos. Eso es verdadero. Verdadero. Al principio era una sola iglesia, pues, ¿no? Y la iglesia de Oriente, o sea, la de Constantinopla, mantenía Occidente, hasta que pasó lo de la querella de los iconoclastas, que tú conoces como el cisma de Oriente, ¿no? Y se separaron. Unos para la iglesia ortodoxa griega, que son los de Oriente, y los otros de Occidente para la iglesia cristiana católica apostólica y romana. Tu clave en esa pregunta es la letra A de avioncito. La A de avioncito.
Vamos a ver si van bien, cómo van mis chicos. Todo va bien, perfecto, ya. La 5 entonces es la A. Vamos con la pregunta 6. ¿Todo bien con la 5? ¿Hay alguna duda sobre la explicación? ¿Algo que no hayas entendido? ¿Todo bien? Listo, continuamos entonces. Parece que no hay dudas ni consultas. Ya estamos. Seguimos. No paramos. Somos los piratas. Dice, durante la segunda mitad de... Oye, mi mouse. Ya. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la burguesía nacional norteamericana gozaba de la autonomía de sus asuntos internos. Sin embargo, la crisis del sistema colonial, que se agudizó a partir de la Guerra de los 7 Años, obligó a la corona británica a tomar decisiones que afectaron a los colonos, tales como que en realidad son las causas para la independencia de las 13 colonias, ¿no? A ver, ¿qué dices? ¿Cuál es su clave? El boicot de los productos británicos. El boicot de los productos británicos. ¿A qué se referirá eso con el boicot? Mira, te voy a explicar. En realidad, el boicot no fue a los productos británicos, fue a los productos americanos, ¿no? Porque los ingleses no querían, no permitían, ¿no?, que los productos americanos salieran, que se difundieran, ¿no? Y esto, pues, y eso trajo malas relaciones, ¿no? Muy malas relaciones con la corona británica. La regulación del comercio del azúcar. Esa fue una decisión que se tomó, ¿no? ¿Por qué? Porque al regular el comercio del azúcar se implica tácitamente aumentar también los impuestos, o sea, el Sugar Act, ¿no? Aumentar el impuesto del azúcar cuantas veces ellos crean necesario, ¿no? Entonces, eso también generó problemas. Bien. Además, se prohíbe el adquirir nuevas tierras. ¿Verdadero o falso? Se prohíbe adquirir nuevas tierras. Verdadero. La corona estaba en una serie, en una seria y franca descompensación de gobierno, ¿no? En relación a que esas cosas ya en Inglaterra técnicamente no debían seguir pasando, ¿no? Porque ellos tenían un tipo de gobierno diferente al nuestro, una forma más de una forma más, a ver cómo te explico. Ay, espérate. Ya. Los ingleses tenían una forma más comercial de ver las cosas, ¿no?
mientras que los colonos americanos ya necesitaban más que solo vender, necesitaban producir, ¿no? Que era lo que ellos hacían básicamente. El prohibirles adquirir más tierras significaba cortarles la posibilidad de producción. Eso también fue un problema, porque parecía como que la corona quería controlarlo todo. Cuando los ingleses sabían que eso hace mucho tiempo ya había pasado, que la corona no podía tomar esas atribuciones. ¿Y por qué no podía tomar esas atribuciones? Fácil, porque ellos vivían en un sistema de monarquía parlamentaria, donde el rey no decide. Sin embargo, su complicidad con el Congreso, o con el Parlamento, lo hacía todo más difícil, ¿no? Ajá. Se le prohibieron propiedades, se le prohibieron venta de productos, un montón de cosas. Control de los precios. La creación de nuevos impuestos, se creó impuesto a todo. La cosa más pequeña que no tenía cobro de impuestos ya tendría. La idea de George III, que era el rey en ese momento de Inglaterra, su idea era sacar lo más que pueda a la colonia, ¿no? Y por eso implantó diversos impuestos, por ejemplo, a las compras y ventas de animales, de productos que vengan de Francia, etcétera, ¿no? También. A todo recaudado, a toda recaudación. A los habitantes también ya los tenían hinchados con la gran cantidad de impuestos que ahora cobraban, ¿no? Su clave en esta pregunta es la letra D de dedito. No hay ninguna aclaración, parece. Bien, seguimos entonces. Vamos con el siglo XIX. Europa experimentó grandes procesos políticos, entre ellos el liberalismo y el nacionalismo. Hoy una pregunta, ¿qué es el liberalismo y el nacionalismo? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Qué son ellos? El liberalismo y el nacionalismo, ¿qué son? ¿Qué son? Ya, ¿y por qué nacen esas ideologías? ¿Por qué aparecen? ¿Para qué? ¿Para qué funcionan las ideologías del siglo XIX? Ajá. Dice, cambió la forma de gobierno, cambios para cambiar, ya. Sí, en realidad, esas nuevas propuestas, el liberalismo ya no es tan nueva, ¿no? El liberalismo del siglo XVIII, pero el liberalismo, el conservadurismo,
el anarquismo, el socialismo, todas son formas, posibilidades de gobierno. Y en algún momento la idea era asumir algún papel, ¿no? ¿Tú quién vas a hacer? ¿Tú quién vas a hacer? Sin embargo, las ideologías del siglo XIX son las que intentan solucionar el mundo después de la salida de Napoleón. Eso es claro. Ajá. Bien. El liberalismo podía optar por restringir los derechos de las libertades políticas mediante el sufragio censitario. Ah, claro. El sufragio censitario es el que te mide la cantidad de plata que tienes. O sea, hacen un ranking y de acuerdo a eso puedes votar. Uh-huh. Pero sí, claro, te limitaban, pero sí, podía. Uh-huh. El nacionalismo y el liberalismo alcanzaron un gran avance político en las revoluciones del 30 y del 48. Ah, claro. Claro que sí. Porque en la insurrección de... en la insurrección de 1830, cuando los liberales deciden ponerle fin al gobierno de Carlos X, que se convirtió en un tirano, nace un movimiento nacional, ¿no? Este movimiento de los héroes, ¿no? Que es el nacionalismo, de la mano del romanticismo alemán de Otto von Ranke. Este romanticismo que luego va a ser llevado al siglo XIX, a los gobiernos, ¿no? A todo el XIX. Uh-huh. El liberalismo rechazaba categóricamente el derecho a la protesta y las reformas de las relaciones laborales. Falso. Falso. Al contrario, permitía todas las libertades. Luego tienes que el nacionalismo podía operar como una fuerza centrífuga. Uh-huh. Uh-huh. Claro, depende mucho de la nación en la que estés para que vayas hacia el lado derecha o hacia políticamente izquierda. Uh-huh. Tu pregunta en la clave 6 es la 2. Y vamos. Tu clave es la letra C. El siguiente. Ahí vamos. Ahí estamos. ¿Todo bien? Disculpa que no sé, o sea, yo ahorita en la mañana y sí me sentía un poco mal, pero ahora me siento peor. Pienso que estaba tomando mis cositas ahí,
He estado tomando mis pastillitas, mi itapirena, eso. Qué raro. Ya. Verdad, no, un traguito. Creo que me voy a tomar un poquito de anís nájar ahí para poder continuar. Resista hasta el biotono. ¿Verdad, no? Pucha, ese va a ser el tono del año, ¿eh? El biotono. Ahí van a estar todos los ingresantes. Tengo muchos. Listo, seguimos entonces, seguimos. No vamos a descansar, nosotros vamos a poder. Todo vamos a poder. Todo vamos a poder. Vas a ver que sí. Tienes que mentalizarte, todo vas a poder, por favor. Si vas a salir, si vas a ir, no sé, a las maratones, a donde vayas, por favor, no te quites la mascarilla, por favor, así haga calor. No lo hagas, por favor. Porque si no, ay. En la segunda mitad del siglo XIX, las potencias europeas se lanzaron a la carrera por dominar otros territorios con el propósito de controlar los mercados. Imperialismo, ¿no? Las 3 M's, mercado, mano de obra y materia prima, dando nacimiento al imperialismo. Este fenómeno histórico trajo consigo una serie de impactos en todos los ámbitos de las colonias. Por ejemplo, ¿en qué ámbitos impactó el imperialismo en las colonias, que serían las africanas y asiáticas, básicamente, ¿no? Dice, impactó, por ejemplo, en la agricultura tradicional por monocultivos orientados a la exportación, ¿verdadero o falso? Ya, esta pregunta sí es conocida. Sí. 8. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no es cierto? Claro. Porque ahora, con la aparición del imperialismo y las revoluciones industriales, pues habría este poder de las transnacionales, ¿no? De las potencias. El traslado de la estructura de sociedad estamental de las metrópolis. El traslado de la estructura de sociedad estamental de las metrópolis. No se traslada la estructura, se mantiene en su lugar de origen, ¿no?
La erosión de las guerras y creencias nativas, así como la aculturación. Sí, verdadero, porque sí, cuando llegaron a territorios asiáticos, africanos, los blancos creían tener el rol de la raza blanca o raza civilizadora, ¿no? Que había que enseñarles, entre comillas, a los demás a alimentarse. Porque mira, ay, Dios mío, puedo respirar. Cuando los blancos, cuando los civilizados llegaron a estos territorios, llegaron con una justificación, el que ellos eran los que tenían el deber, ¿no? De ayudarla, de que ella les ayude, ¿no? Entonces, por eso que sí hay actualmente eh, en la política esta idea también, ¿no? En el medio de que se erosionaron las lenguas, las creencias nativas y poco a poco se está recuperando, pero casi nada, ¿no? La expansión de la urbanización por el traslado de la población blanca. ¿Cómo? La expansión de la urbanización por el traslado de la población blanca. Claro, está bien, es correcto decir eso, ¿no? Por eso tu clave es la letra B de besito. 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 1, 3 y 4. A ver, acá tengo besito. Ya estamos. ¿Por qué el ítem 2 no es correcto? Porque no hay un traslado, o sea, no es que tú agarras tu nobleza, tus formas legales, todo, y vas y lo trasladas, lo llevas a tus colonias, no es así, no es que tú generas una condición jerárquica y lo llevas y llevas a tu burocracia, todo, y vas por todos lados con el mismo sistema, no. Es que ellas son organizadas de una manera diferente. No es que tú vas a cargar con toda la estructura social para todos lados, no es así. Un ejemplo de aculturación. La actual religión católica, la religión católica actual tiene conceptos andinos, por supuesto que los tiene. Las formas de las vírgenes, los mantos de ellas, ¿no? Y también tiene español, porque es un concepto muy español de la Virgen. O sea, es que ambos acepten combinar sus tradiciones. Aculturación, aunque ahora se habla de interculturalidad. Pregunta número 9. Vamos con la pregunta número 9. Después de esto voy a dormir un rato. A ver, de repente amanezco peor, ¿no? O sea, me despierto peor. Pero bueno, hay que probar.
nada perdemos comprobar. Alucina que en realidad no tengo mucho malestar. Lo que sí tengo es como los ojos de contra hinchados, parezco un sapo. Pero un sapo gordo reventando. Yo tengo todas las vacunas, todas. Incluso la de, bueno, las 4 del COVID, neumococo, influenza, todo. Y supongo que si no lo hubiera tenido, me hubiera dado más fuerte. Supongo que sí, pero yo me vacuné contra todo, preveyendo que esto podía pasar. Bueno, en todo caso, esperaremos pues. Sí, sí, tienes que ponerte doble mascarilla, no. Pero no solo el sábado, hasta el sábado. Tuve tu examen el sábado, no sé cuándo, el domingo, bueno, después de eso ya, si quieres puede ser un mes de COVID. Pero la idea es no exponerte a estar enfermo, ¿no? Ah, sí, duele la oreja, pero la verdad es que es mucho mejor a que te pase algo. Es mucho más recomendable, ¿no? Ya. Seguimos. Ah, ya, mira qué bacán. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Dice. El periodo de entreguerras se caracterizó por los ascensos del fascismo a la crisis del capitalismo. El periodo de entreguerras se caracterizó entre los ascensos del fascismo, la crisis del capitalismo, así como la consolidación de la URSS. Ya. Con relación a lo anterior, establezca el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. El periodo de entreguerras se caracterizó por los ascensos del fascismo, ya, la crisis del capitalismo, así como la consolidación de la URSS. Dice, te pregunta con relación a establecer la causa principal de la crisis del sistema capitalista fue la reducción drástica de la moneda, ¿verdadero o falso? Dice, la causa principal en la crisis del sistema capitalista fue la reducción drástica de la demanda. ¿Verdadero o falso? Hubo una reducción drástica de la demanda y si la hubo, ¿por qué? ¿Cuál es tu justificación? La causa principal en la crisis del sistema capitalista fue la reducción drástica de la demanda. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dices tú? La reducción drástica de la demanda.
falso, ¿no? Porque en realidad no hubo no hubo una reducción drástica, al contrario, hubo sobreproducción porque todo el mundo demandaba de eso. Los estados totalitarios en el mundo alcanzaron el poder exclusivamente mediante guerras civiles, sí, como la marcha sobre Roma o el incendio en la Reichstag o el mismo caso de Francisco Franco, ¿no? En España. Uh-huh. Los países afectados por la crisis del 29 superaron su malestar con políticas intervencionistas. Verdadero, ¿cierto? En el caso de sobre todo los países americanos, hay bastante eso, ¿no? Los bolcheviques instauraron la URSS con el objetivo de acabar con el los bolcheviques instauraron la URSS el objetivo de acabar con el triunfo de los totalitarios. Sí, efectivamente, ¿no? Allá sí les... Tu clave es la letra B de besito, ¿ya? B de besito. La única verdadera es la número 3. Pregunta, ¿todo bien? ¿Hay alguna consulta ahí? ¿Todo bien? Déjame, me voy a drenar un poquito la... Ya, espérame un rato, me voy a drenar un poquito la nariz y ahorita respondo. A ver. Ya, ahora te explico la 2, ¿no? Todo el mundo está preguntando por la 2. A ver, mi 5, ¿ya? A ver, dice, te voy a explicar. No te preocupes que vamos a ir de nuevo, te voy a explicar. Pero dijo que la 2 y 4, la 2 no era verdadera. Ya, a ver, vamos a ver. Dice, a ver, te voy a volver a explicar. Ya vamos a volverla a hacer, no te preocupes. Vamos a volverla a hacer. De repente es que yo estoy así toda chancada. Ya, vamos. Dice, el periodo entre guerras, o sea, se refiere entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya, que es el periodo en donde nace el fascismo, como una forma también de responderle, ¿no? Al crack del 29, ¿no? A la crisis que había azotado a Estados Unidos, y que no solamente la crisis afectó a Estados Unidos. Bueno, tú sabes que la crisis afectó a todo el mundo, sobre todo porque Estados Unidos había metido mucha plata en el mundo durante la década de los 20. En relación a que
el gran padre después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Llegan los locos años 20 a Estados Unidos. Bueno, entonces, lo que te decía, ¿no? Lo que te decía, el periodo entre guerras por los ascensos del fascismo y la crisis del capitalismo. Ajá. Así como la consolidación de la URSS. En relación a lo anterior, establezca el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. La causa principal de la crisis capitalista fue la reducción drástica de la demanda. Y ahí eso es falso, ¿no es cierto? Porque en realidad no fue eso. Hubieron varios factores como, por ejemplo, la sobreproducción o la superproducción. Es que la especulación financiera también, ¿no? Fueron las causas principales. Entonces la uno no es, ¿no? Los estados totalitarios en el mundo alcanzaron el poder exclusivamente mediante guerras civiles. Exclusivamente mediante guerras civiles. Exclusivamente mediante guerras civiles. No, porque, por ejemplo, la de Alemania no fue una guerra civil. No, la de Italia sí fue una guerra civil, ¿no? Porque se pelean mencheviques con bolcheviques, pero en el caso de Alemania no. En el caso de Alemania no. Dice, los países afectados por la crisis del 29 superaron su malestar con políticas intervencionistas. Verdadero. Es que tú sabes que se hizo un poco en el mundo lo que se había hecho en Estados Unidos para salvarse de la crisis, ¿no? ¿Te acuerdas que había hecho Estados Unidos el famoso New Deal, ¿no es cierto? ¿Y en qué consistía el New Deal? ¿Cuál era la propuesta de decir que en buenas Keynes? ¿Cuál era su propuesta? ¿Te acuerdas? Claro, la intervención estatal, pero ¿de qué forma intervenía el Estado? ¿De qué forma? ¿Generando qué? Claro, la propuesta de Sir John Maynard Keynes proponía que el Estado generara puestos de trabajo, lo cual en la propuesta capitalista que ellos tenían la de Adam Smith, eso jamás pasaría, porque todo se regulaba a través de la oferta y la demanda, ¿no? Una cuestión bastante clásica, liberal, ¿no? Uh-huh. Claro. En realidad, lo que el Estado debía dar eran puestos de trabajo, sobre todo en construcción para hacer obras públicas. Y además matar a los pájaros de un tiro, ¿no? Darle a la gente lo que quería, que era trabajo, ¿no? Y también cumplir con lo que se conoce como el estado de bienestar. ¿Qué es el estado de bienestar? Bueno, es una obligación estatal, ¿no? En donde se tienen que generar recursos, instituciones que engloben las necesidades de toda la población. Un colegio, una carretera, un hospital, etc. Y lo que se hizo en ese momento fue utilizar la mano de obra para hacer eso, ¿eh? Para hacer eso, obras públicas, básicamente. Ya, seguimos. Falso, verdadero. Dice, los bolcheviques instauraron la URSS con el objetivo de acabar con el triunfo de los totalitarios. Los bolcheviques con el objetivo de atacar el triunfo de los totalitarios. Falso, ¿no? Porque la URSS era creada para otra cosa, para competir directamente con los Estados Unidos, ¿no?
Por eso tu clave es la letra B de besito. ¿No es cierto? B de besito. ¿Hay alguna duda sobre eso? Ya, bueno, creo que estamos bien. Mi nariz. Siguiente pregunta. ¿Estamos bien? ¿Cómo vamos? Por favor, me comentan. Perfecto, muy bien. Vamos entonces. Vamos por los últimos suspiros ya. Vamos por más, vamos por más. Vamos por más. Te lo juro que ya no sé si abrir mi ventana o cerrar mi ventana. La cierro para que supuestamente no me entre aire, pero no entra nadie y me siento con calor. Alucina que ese momento, voy tomando 3 sobres de vitapirene, una dexametasona, y aún así siento que ayer que no me estaban medicando nada, estaba bien. Y hoy día que he tomado eso y el tenisito todo, he salido estancada. Bueno. Pregunta 10. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron 2 episodios bélicos más importantes de la historia universal en el siglo XX. Ya, bueno, claro, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sus repercusiones alteraron la configuración del mundo, provocando cambios en el liderazgo del planeta. En ese sentido, identifica la alternativa que contenga las características marcadamente diferentes de la Segunda Guerra Mundial con relación a la Primera Gran Guerra. O sea, ¿qué diferencias hay, dice, entre la Primera y la Segunda Guerra? Tienes que decirlas, decidirles entre las claves. ¿Cuál es tu clave acá? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es tu clave? ¿No tienes todavía?
Ay, ¿mi audio estaba apagado? Ay, Dios mío. Ya, la 10. Vamos con la 10 de nuevo. Ay, no pues. Ya, mira, dice, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron los episodios bélicos más importantes de la historia universal en el siglo XX. Sus repercusiones alteraron la configuración del mundo, provocando cambios en el liderazgo del planeta. En ese sentido, identifica la alternativa que contenga características marcadamente diferentes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial con relación a la Primera. Ya. El 3 es verdadero, la intervención de Estados Unidos con el fin de obtener la hegemonía en el comercio internacional en el Océano Pacífico. Sí, por supuesto, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quería mantener la hegemonía en el Pacífico Centro y Sur, y por eso va a estallar en las batallas de Mar Coral y Midway en contra de Japón, ¿no? Porque Japón es el que le quería quitar del otro lado su poder en América del Centro. Sí, la 3 es verdadera. La alianza entre regímenes políticos enemigos de clase contra la amenaza de los gigantes, de los regímenes totalitarios de ultraderecha. Efectivamente, ¿no? Era mejor en vez de discutir ideas políticas con otros partidos políticos que no eran de socialistas, la idea era descartar el socialismo y que vaya muriendo poco a poco, ¿no? Por eso en la 10 tu clave es la letra C de casita. C de casita. ¿Por qué no puede ser la 2? A ver, vamos a ver. ¿Por qué no puede ser la 2? Dice que a diferencia de la Primera Guerra Mundial, en la Segunda hubo, dice, un robustecimiento de movimientos socialistas. A diferencia de la Primera y la Segunda hubo que tomaron el poder y retiraron a sus países del conflicto mundial. Ya, pero ¿cuántos países hicieron eso? O sea, ¿cuántos retiraron a su país de la Segunda Guerra Mundial? Está hablando de la Segunda. En la primera sí, ¿no? Rusia. Pero en la segunda... ¿Cómo es en la segunda? Dice, identifica la alternativa que contenga características marcadamente diferentes entre de la Segunda y la Primera Guerra Mundial. O sea, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tú dices que aparecieron movimientos socialistas que tomaron el poder y retiraron a su país del conflicto mundial. El único que hace eso durante, no entre la Segunda y la Primera y la Segunda, durante la Primera Guerra Mundial es de Rusia. Claro, solo Rusia. Entonces, no es clave esa. Solamente 3 y 4. ¿Qué pasó ahí? ¿No se entendió bien la pregunta? Vamos con la pregunta número 11. En el 91 se produjo la descomposición de la URSS, lo cual significó el fin de la Guerra Fría y el surgimiento del mundo bipolar. No obstante, las causas que precipitaron la rápida caída se explican mejor por qué. El estancamiento tecnológico y económico del modelo socialista. Ya. La corrupción del sistema generada por el Partido Comunista. Las reformas emprendidas por la administración de Mikhail Gorbachev. El estadio de movimientos nacionalistas al interior del bloque soviético, dice. Ya, a ver, vamos a trabajar uno por uno, ¿ya? Así.
Cada vez mis ojos están más hinchados, ¿no? Dice, las causas que precipitaron la caída se explican por... Ya, la caída de la Unión Soviética, ¿no? Se explican por qué. 1. Por las reformas emprendidas por Gorbachev, ¿no? Porque eso también causaron la caída de la Unión Soviética, porque hubieron conflictos internos. Cuando Gorbachev dijo la verdad, lo que se tenía que hacer, porque realmente la URSS no tenía otra salida. La única salida era convertirse, entre comillas, un tiempo al capitalismo y luego regresar con fuerza. Por eso la inspiración de las reformas de la glasnost de la perestroika, ¿no? Entonces, sí, la 3 es verdadera. El estallido de movimientos nacionalistas al interior del bloque soviético. Sí, claro, hubo al interior del bloque soviético, ¿no? La de los movimientos que estaban de Ucrania, Letonia, Lituania, ¿no? Que ya no querían en realidad nada con la Unión Soviética, pero tampoco querían depender de Estados Unidos, ¿no? Querían ser independientes, ¿no? Y estos se intentaron ser reprimidos por la Unión Soviética, por supuesto que sí. Sería solamente 2, solamente 3 y 4. ¿Por qué no puede ser la 2? Dice, la corrupción sistemática generada por el Partido Comunista. ¿En realidad el Partido Comunista generó corrupción? O sea, la corrupción apareció no en el momento de la caída, apareció antes, ¿no? Cuando ellos funcionaban bien, cuando Gorbachev no intentaba hacer tantas reformas, ¿no? De que había, pero no para ese periodo. ¿Para el año 91? No. Te está hablando del año 91. ¿Por qué la 1 no puede ser? Bueno, yo ¿por qué la 2 no puede ser? Dice que, no obstante, las cosas que precipitaron la caída fueron el estancamiento tecnológico y económico del modelo socialista. El estancamiento económico había, pero tecnológico nunca hubo. Recuerda que la Unión Soviética, es más, mantenía tecnológicamente a sus países satélites. Y lo digo por Corea del Norte, lo digo por Rusia, o sea, por Cuba, ¿no? Eso sí nunca lo dejaron, pero no existió, pues, ¿no? No hubo un estancamiento tecnológico ahí. Lo que hubo sí puede haber sido económico, te creo, ¿no? Pero tecnológico no fue. Por eso tu clave es la letra C de casita. ¿Se entendió ahora sí un poquito mejor? Pregunta 12 dice, de la siguiente relación de políticas internacionales, señala la alternativa que contenga las que caracterizaron el nuevo orden mundial. Ah, ya, esto es después de la caída del muro de Berlín, después de la desaparición de la URSS, ¿no? Porque la URSS se convierte en el 93 en el CI, ¿no? En la Comunidad de Estados Independientes. Después de todo, cuando Estados Unidos queda como amo y señor del mundo, ¿no? Cuando Estados Unidos queda como amo y señor del mundo, ahí se caracterizan, digamos, el nuevo orden mundial, ¿no? ¿Y cómo se caracteriza? Básicamente, el nuevo orden mundial está regido por el unilateralismo verdadero, sí, porque solamente Estados Unidos es el único que gobierna, el único que manda. Y hasta ahora, ¿no? Porque si bien es cierto, claro, la guerra con Ucrania como que ha despertado cierta, o sea, ha dejado ver la poca movilidad de Estados Unidos, sí, pero no quiere decir que
que haya otro más que domina, ¿no? Porque no se ve eso. No hay no hay indicios. Inclusive pareciera como que estamos en piloto automático, ¿no? Pareciera como que Rusia tiene mucho poder, pero hasta ahí no más llega, ¿no? Uh-huh. Es el multilateralismo, dice, ¿no? Multilateralismo, o sea que existen... Ay. Es que existen muchos flancos por donde Estados Unidos se inyecta, ¿no? Tanto económico como político como social, Estados Unidos se inyecta, se proyecta. Una doctrina de la guerra preventiva, sí, efectivamente, ¿no? Se compran armas, se preparan, los ejércitos se mantienen, y aunque no hay guerra, siempre hay esa idea, ¿no? Que en algún momento la va a haber. La 1 es verdadera, la 2 también, la 3 también, ¿ya? Pero lo que no hay es la coexistencia pacífica. ¿Por qué? Porque en el orden mundial ya está muerta la Unión Soviética, ya no hay Unión Soviética. Y para que haya coexistencia pacífica, que es la segunda parte de la Guerra Fría, deben haber dos compitiendo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero como bien lo está diciendo la pregunta, ya no estaba a partir del año 91 ya no estaba. Te comenté que había caído el muro de Berlín y como ya habían caído la Unión Soviética. Entonces, aquí sería multilateralismo, doctrina de la guerra preventiva y unilateralismo. No, pero a ver, deja ver. 2, 3. Sí, no. La clave aquí no es, no, yo me estoy confundiendo. Mira. Unilateralismo se entiende como que es el único que va a gobernarse, ¿no? Multilateralismo porque hay muchas soberanías que van a gobernar. No se está refiriendo a los tipos a las formas de poder, se está refiriendo al que tiene el poder. Entonces sería 2 y 3 nada más, porque sí, Estados Unidos es el único que gobierna, pero a ver, hay 2 y 3. Sí, la letra C, ¿no? Solo 2 y 3. Claro, unipolar es igual a unilateral. Solo 2 y 3. Sería multilateralismo si hubieran varios modelos que gobiernan al mismo tiempo, pero no es así. Claro, tú no puedes pensar, pero hay varios países que son independientes. Por supuesto que sí, pero todos van al son del capitalismo. Entonces es unilateral porque Estados Unidos es el que prohíbe todo. Disculpa ahí el lapsus de almuerzos, ¿no? Es unilateral, tiene una doctrina de guerra preventiva, ¿no? Tu clave entonces el número 2 es la letra C, 2 y 3 únicamente. Bueno, chicos, con todo y gripe, disculpen por el malestar. Sin embargo, siempre se puede hacer un esfuerzo más por ustedes, ¿ok? Entonces yo quiero despedirme de ustedes de este repaso final y por supuesto darles todas las vibras, si es que ya no nos vemos después, darles todas las vibras para que ustedes puedan llegar a ese examen con toda la fuerza necesaria para el día del examen, que es el 10 y el 11. Recuerda que no hay barrera tan importante, ni una enfermedad, ni un pensamiento recurrente en tu cabeza que te separe de ese sueño que tú tienes, porque tú sueñas, porque tú quieres, porque tú lo quieres vivir. Entonces, olvídate de lo demás, dale con fuerza, todavía estamos a tiempo, faltan algunos días, mañana va a haber maratón, si estás bien, trata de ir a la maratón, si no puedes, bueno, no importa, pero sigue estudiando en casa y date la oportunidad esta semana de concentrarte en lo que tú realmente necesitas y quieres para poder ingresar a San Marcos. No siendo más, yo me despido de ti y espero verte en el bioalmuerzo con todos los ingresantes de Sabia, ¿ok? Nos vemos, que tengas buen día, chao.